Buenas noches, licenciada Laura Lardizábal. Nosotros somos el grupo A, el cual pues nos toca exponer el tema referente a lo que son diferentes subtemas. Primeramente el grupo pues va a hablar de lo que son la redacción de notas de prensa o boletines de prensa. Solo para hacer un preámbulo de lo que el grupo va a exponer, pues las notas de prensa es aquel texto escrito mediante el cual se hace llegar un mensaje de interés periodístico a los trabajadores de diferentes medios de comunicación, pues con el objetivo de que ellos divulguen esa noticia en sus periódicos y revistas. El boletín de prensa pues es una comunicación escrita dirigida a periodistas con el propósito de cubrir una nota en medios. Su importancia estratégica para una organización o colectivo en busca del cambio social pues radica en que comunicarle esta información de forma direccionada facilita la redacción de notas con el tono que se quiere comunicar. ¿Verdad? Aquí pues decimos que un boletín de prensa debe cubrir al menos dos objetivos: la audiencia estratégica y debe facilitar lo que es la cobertura de la nota a los medios. Los compañeros van a seguir exponiendo también lo que son la redacción de medios de comunicación de prensa en campos pagados. Después van a exponer lo que son el subtema de la preparación de una conferencia de prensa, el antes, durante y el después, diciéndoles de antemano que una conferencia de prensa pues es una actividad organizada por iniciativa de la organización que le permite difundir una organización a un público seleccionado. Requiere de una cuidadosa preparación, un presupuesto amplio. Después los compañeros van a exponer también lo que es el papel del vocero de prensa, sus características, a quién se le debe de delegar esta función. Tenemos que, como un preámbulo, el vocero es aquel integrante de la organización pues, que aporta los mensajes de esta ante los medios de comunicación. Su mensaje es el de la cultura de la organización y pues para ello debe estar adecuadamente bien preparado. Como penúltimo tema, pues los compañeros van a exponer cuál es el papel del maestro de ceremonias, sus funciones, y van a dar ejemplo de un guión de un maestro de ceremonias desarrollado en un evento institucional. Y para terminar, pues se va a dar una redacción de discursos elaborados por un relacionador público para un superior, y después se van a poner ejemplos de lo que son las características, partes y los tipos de este discurso, ¿verdad? Esa es mi parte, dar un preámbulo, una introducción de lo que va a ser la exposición de los siguientes compañeros. Muchas gracias. Vamos con la exposición de los compañeros. Así es, licenciada y compañeros, mi nombre es Ariana Domínguez y yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos de las notas de prensa y boletines que son emitidos por las relaciones públicas. Entre algunos ejemplos de las notas de prensa que son emitidas por las relaciones públicas tenemos la siguiente. Tenemos la nota de prensa bazar, que es una nota donde nos enseña que la prensa ante nada tiene que llevar el uso del bazar como herramienta de comunicación. La estructura es muy sencilla, lleva su título, de 3 a 4 imágenes de producto alternativo, con un uso de descripción abajo. Como siguiente ejemplo tenemos la nota de prensa corporativa, relacionada con un tema de actualidad, con un día concreto o con algo más corporativo. Además, las noticias corporativas son aquellas que tienen algo o un componente más comercial porque solo trata de un tema que afecta a la empresa, o sea, ya desarrollada. Como tercer ejemplo tenemos la convocatoria de prensa, que esta trata o que tiene un punto importante para presentar de forma efectiva a los medios o servicios o simplemente para poder explicar a los medios de comunicación algo de especial relevancia. Esto ha sido todo por mi parte, los dejo con mi siguiente compañero que les hablará más sobre la exposición. Yajaira Ángeles y yo les voy a hablar sobre la redacción de los comunicados de prensa en un campo pagado. Se trata de una herramienta periodística que se utiliza para contactar los medios de comunicación. Lo acostumbran a usar grandes empresas, corporaciones y organizaciones. Su uso no es habitual entre los emprendedores. A diferencia de las notas de prensa y de brochures de prensa, no se utiliza tanto porque nos sirve para presentar una novedad relacionada con la empresa o los negocios. El objetivo principal de este documento es dejar clara de forma pública oficial la postura de una empresa, una relación a un tema, situación que se haya podido producir. Así, en algunos casos buscará desmarcarse de algunas situaciones y en otras posicionarse a favor. Por lo tanto, el comunicado de prensa estará siempre muy relacionado con la filosofía de la empresa y sus valores,
pero sí que hay una serie de situaciones donde su uso es más habitual, momentos de crisis donde se pueda ver perjudicada la reputación de una empresa o una corporación, para desmarcarse del comportamiento de algunos de los trabajadores o colaboradores. Actualizaciones de balances médicos después de accidentes o siniestros de cualquier tipo, como ser tráfico, atentado, terrorismo, etc. Anunciar el cierre de colaboraciones estratégicas o de funciones empresariales. Como ves, el comunicado de prensa es muchas veces relacionado con un hecho externo a la compañía. Por lo tanto, y en su función de la gravedad de este hecho, es importante que lo redactes de forma rápida. Redactar un comunicado de prensa no es complicado. Lo más importante es que tengas muy claro qué quieres contar a los medios de comunicación y a los periodistas, y seguir una estructura básica. Habitualmente los comunicados de prensa se envían por email a los periodistas. El objetivo es que los medios de comunicación se hagan eco de esa información y lo compartan con los oyentes, telespectadores o lectores. Pero cada vez más las empresas optan para publicar sus comunicados en sus propios canales. Bueno, esta es toda mi participación. Los dejo con el siguiente compañero. Gracias. Continuando con la exposición, mi tema es la conferencia de prensa. Es una forma denominada rueda de prensa, que es una forma especial de hablar en público, que se caracteriza por ser una comunicación bidireccional, pues la persona que ejerce el papel representativo de una determinada empresa es sometida a las preguntas por parte de los periodistas convocados, tras una breve declaración introductoria inicial en la que se expone y plantea el objetivo de dicha conferencia. El tiempo de preparación de la conferencia de prensa suele ser de 2 a 3 semanas y las invitaciones se tienen que enviar habitualmente entre 7 días. Dicha convocatoria cuenta con 4 elementos: la invitación nominativa, el comunicado de prensa que acompaña a la invitación y una tarjeta para que el periodista confirme su asistencia. Además, las relaciones públicas deberá telefonear al director del medio de comunicación el día antes para que le confirmen si asistirá o no a la conferencia. Antes de la conferencia de prensa, si se tiene un plazo de espera, el grupo podría comenzar a planear por lo menos una semana o 2 antes de que la conferencia de prensa tenga lugar. Durante la conferencia de prensa, se da la bienvenida a los miembros de la prensa conforme van llegando. Comprobar la hoja de registro para ver qué medios están representados. Y así se comienza aproximadamente a tiempo o máximo 5 minutos después del tiempo programado. Se graba el acontecimiento para sus propios archivos y para el posible uso de los medios. Después de que el moderador da la bienvenida, cada participante da de 3 a 5 preguntas, destacando de 3 a 5 puntos claves. En aproximadamente 45 minutos finaliza la conferencia de prensa. Actualmente, debido a la pandemia, las conferencias de prensa se dan de forma diferente, ya que deben de seguir las medidas de bioseguridad para protegerse ellos y las personas como los encargados, los conferencistas y periodistas que están en el lugar. Como por ejemplo el Banco Central, que brindó una conferencia para dar a conocer los efectos económicos que provocó la tormenta ETA. Las acciones que tomaron en el marco del sector económico, que fue presentado por el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato Rodríguez, quien se presentó con un cubrebocas que no se quitó en ningún momento y guardando la distancia de todas las personas que tenían de apoyo, además de que los periodistas, como es costumbre, aparecían enfrente de él guardando distancia. O también ahora es normal hacer estas conferencias por medio de aplicaciones como lo es Zoom, que ha llegado a ser una gran herramienta tanto para los periodistas y diferentes empleados en las empresas. Buenas tardes, licenciada. Y siguiendo con la exposición, yo le voy a hablar sobre los voceros de prensa. Y vamos a empezar definiendo lo que es un vocero. Se dice que el vocero es la voz oficial de las instituciones y también es la fuente oficial en temas de la naturaleza. Los voceros transmiten información o la interpretan, sugieren posiciones frente a algo,
sirven de portavoces a la opinión de otros, generando confianza o desconfianza en los líderes, las instituciones y el público, es decir, crean opinión pública. El vocero es responsable de proyectar y apoyar la construcción de una imagen positiva de la institución, así como de potenciar las cualidades de la dependencia. El objetivo de un vocero es la facilitación de información, de datos, de cifras, de explicaciones o posturas oficiales. Desarrollar las habilidades y capacidades comunicativas. Contar con las herramientas para responder estratégicamente ante situaciones de crisis de comunicación frente a los medios de prensa. Otorgar a los participantes un conocimiento. Entre las características de un vocero es que debe tener facilidad de palabras y un uso de lenguaje claro y concreto. Debe de tener amplio dominio del quehacer de la institución, buenos transmisores de mensajes de posicionamiento institucional. Tiene que estar informado acerca de las noticias que pueden influir en la labor de la dependencia. Tiene la habilidad de construir mensajes para todo tipo de medios. Debe ser empático, capaz de enfrentar problemas y debe tener autocontrol de emociones y sentimientos. El Gobierno de la República de Honduras, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informa al pueblo hondureño que las acciones de contención para proteger la salud de la población ante la pandemia de COVID-19 se mantiene en todo el territorio nacional. Hoy, 25 de marzo de 2020, informamos que en las pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología resultaron positivos 16 nuevos casos de coronavirus COVID-19. Por lo tanto, en estos momentos hay 52 casos confirmados en el país. Los departamentos afectados son Cortés, con 14 nuevos casos, Lloro, 2 nuevos casos. Los pacientes se encuentran en aislamiento, estables en su condición de salud y monitoreados constantemente por el personal médico y de enfermería. Muy buenas tardes, mi nombre es David Hernández y hoy les vengo a platicar acerca de las funciones y características que debe mantener un maestro de ceremonias a la hora de desarrollarse o desenvolverse en una conferencia, en un debate o en un discurso. Como verán, el maestro de ceremonias es el encargado de lograr una conexión ya sea entre los participantes o el público. Cabe mencionar que esto dependerá dependiendo el tipo de acto en el cual se esté presentando. Asimismo, tenemos que este es el encargado de informarnos acerca de las actividades y diferentes actos que irán transcurriendo durante la conferencia o durante el programa en general. Entre las características principales que tenemos que deben cumplir un maestro de ceremonias tenemos lo que es el dominio escénico, tenemos lo que es un excelente manejo de la voz, tenemos lo que es la capacidad de poder improvisar, asimismo mantener una imagen impecable y un alto nivel de formación académica, para que con este contenga lo que es un rico léxico para poder comunicarse de la mejor manera. Entre las funciones principales tenemos que el maestro de ceremonias debe de verificar con anticipación lo que es el audio y sonido en el cual él va a transmitir sus mensajes. Asimismo, tenemos que debe mantenerse bien informado acerca de todos los datos personales y títulos, entre otros pequeños datos que puedan mantener cualquier tipo de personaje que él vaya a introducir en su presentación. Asimismo, esto debe cuidar con mucho detalle su apariencia personal para dar la mejor presentación posible. Y asimismo, debe mantenerse la expectativa del desarrollo del evento para poder intervenir en cualquier momento de la mejor manera.
este momento te daré a conocer un poco de las partes que se ocupan en el discurso para las relaciones públicas en las empresas. Estas generalmente tienen un tema específico a tratar y llevan una introducción, ¿verdad?, que es sobre estrategias para manejarse y manejar los empleados. Algunas de estas empresas manejan libros para apoyar para el personal, para animar. Algunas veces hasta usan libros donde se habla de estrategias militares, como el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, o de grandes campañas militares como lo fue en algún tiempo atrás en la historia, ya sea Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, donde se observó cómo algunos generales lograron hacer campañas excelentes o generales que hicieron campañas desastrosas. Entonces los patronos se van a esos materiales para que poder animar a los empleados y poder tener una psicología que el empleado esa la pueda poner en práctica cuando sea su momento de trabajar. Esto es parte de las técnicas para hacer el discurso, para dar las capacitaciones a diferentes grupos, ya sea en educación, en enfermería, en deportes, en medicina, en toda esa parte que necesita animar al empleado y que la persona esté capacitada también, el que va a capacitar, el que maneja las relaciones públicas, ¿verdad? Entonces casi al final de los discursos generalmente vuelven a repetir como el tema de las partes del discurso para recordarle a los empleados como un repaso, pero con fuerza y con franqueza, para que pueda quedar aquel mensaje, ¿verdad?, en lo que es todo el personal, y poderles dar una conclusión y así animarlos. Y también se manejan premios al final o se manejan que se les dan diplomas en las capacitaciones para que el empleado se vea animado de seguir en esa empresa y seguir escalando en sus pretensiones laborales. Esta fue nuestra participación como Grupo A, espero les haya gustado. Si les gustó, apóyennos compartiendo el video y dándole like. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.